La lluvia ácida descendía sobre los techos metálicos de Calverín 4 como si el cielo quisiera borrar las huellas de una civilización moribunda. El zumbido de generadores oxidados competía con el murmullo constante de voces en decenas de lenguas distintas. Mercaderes ambulantes, ladrones de órganos, cazadores de esclavos, todos reunidos bajo el mismo techo de polvo espacial y desesperación. Entre ellos, caminaba ella. Iridia avanzaba con pasos inseguros, sus pies descalzos sobre el barro contaminado. Cada paso era un suplicio, no solo por el dolor físico, sino por la vergüenza. Su túnica, hecha de retales y hilos deshilachados, apenas cubría su piel azulada y las alas quebradas que arrastraba tras de sí. Eran alas traslúcidas, de cristal vivo, fragmentadas como espejos rotos. Su raza, los Aelari, alguna vez había surcado los cielos de cientos de mundos. Pero ahora, ella era solo una sombra caída. Se detuvo frente a un puesto iluminado por una lámpara roja. Un cartel colgaba a un lado: se compra de todo. Se vende todo. El viejo dueño del lugar, un corviano de piel gris y ojos hundidos, la miró sin interés. Había visto demasiadas como ella. ¿Qué quieres, Aelari? Gruñó sin levantar la cabeza del artefacto que reparaba. Iridia tragó saliva. Le temblaban los labios. Hacía días que no probaba comida real. Solo pastillas energéticas caducadas. Y su cuerpo ya no respondía igual. Vengo a venderme, susurró. Necesito créditos para reparar mis alas. El corviano alzó una ceja. Por un momento, solo se oyó el chisporroteo de la lluvia golpeando los contenedores metálicos. Luego soltó una carcajada áspera, sin alma. ¿Reparar tus alas? Nadie repara alas Aelari, chica. Son únicas. Naturales. Biológicas. Cuando se rompen, se pierden. No me importa, insistió ella. Solo quiero volver a volar, aunque sea una última vez. El corviano la observó ahora con más atención. Le escaneó el cuerpo con un dispositivo ocular. Midió proporciones, signos vitales, pureza genética. No era la primera vez que alguien ofrecía su carne por unas pocas monedas. Pero ella tenía algo más. Su mirada no estaba vacía del todo. Y eso, en Calverín 4, era peligroso. Quédate ahí, le ordenó. Puede que tenga un comprador interesado. Iridia no se movió. No reaccionó. No tenía fuerzas ni para temer. Sentía las alas latir detrás de ella, como si aún pudieran salvarla del suelo. Como si aún recordaran los vientos de los cielos de Litir. Un par de figuras se acercaron. Una criatura de 6 brazos, de ojos rasgados y voz como piedra mojada, la inspeccionó. Le levantó la barbilla con 2 dedos mientras murmuraba en su idioma natal. Otro, humanoide pero con implantes cibernéticos, la rodeaba como si evaluara una pieza decorativa. Sirve, dijo uno de ellos. Su piel está entera. Los implantes de control pueden colocarse en la base de las alas. No necesita volar. Solo con placer. Iridia apretó los dientes. La náusea le subió por la garganta. Pero no dijo nada. Si decía algo, temía que se rompiera aún más. Y fue en ese momento cuando escuchó otra voz. Firme. Cansada. Humana. ¿Cuánto por ella? El silencio fue inmediato. El corviano sonrió, relamiéndose. Interesado, ¿humano? Esta Aelari aún tiene sangre pura. Su especie está casi extinta. Puedes revenderla en los anillos de Sahar por 5 veces su precio. Iridia giró el rostro. Quiso ver al que había hablado. Y lo vio. No era lo que esperaba. No vestía como un señor esclavista. No tenía los ojos huecos de los cazadores. Era solo un hombre. Alto, con la barba sin afeitar, la chaqueta militar remendada varias veces y una cicatriz que le cortaba la ceja derecha. Sus ojos no buscaban posesión. No deseaban. Observaban. Él no miraba su cuerpo. Miraba sus alas rotas. No la quiero para revenderla, dijo el hombre, con voz baja. El corviano entrecerró los ojos. Entonces, ¿para qué? El humano guardó silencio un segundo, como si ni él mismo supiera por qué estaba allí. Como si hubiera sido guiado por algo que no entendía. Luego habló. Porque nadie debería mirar al cielo con alas rotas y pensar que ya no vale nada. El corviano bufó. Pero los otros compradores ya habían perdido interés. El humano pagó. No regateó. Tomó a Iridia con suavidad por el brazo. Ella no opuso resistencia. Tampoco dijo nada.
Mientras se alejaban del bazar, entre la lluvia ácida y el hedor de motores quemados, Iridia no miró atrás. Por primera vez en meses, no necesitó hacerlo. Porque alguien la había visto. Y no como carne, sino como alma. El aire era más limpio en las afueras de Calverín 4, aunque eso no significaba que fuera respirable sin ayuda. Elías llevaba una vieja máscara de filtración que apenas funcionaba, mientras guiaba a Iridia entre grietas rocosas y caminos ocultos por la vegetación mutada. Ella no decía nada. Caminaba tras él, con las alas cubiertas por una manta raída que él mismo le había dado. No por pudor, sino para protegerlas del viento cortante y las esporas flotantes. Iridia apenas entendía qué estaba pasando. No sabía si debía temerle. No comprendía sus intenciones. Pero algo en ella, quizás los restos de instinto de su especie, le decía que ese humano no mentía. Que no era como los otros. Caminaron durante horas hasta que llegaron a las ruinas de lo que alguna vez fue un templo. Las columnas se alzaban rotas, como huesos que emergían de la tierra. El cielo se filtraba a través de una cúpula resquebrajada. Era un lugar olvidado. Hermoso, de una forma triste. Elías dejó caer su mochila y comenzó a encender una lámpara de energía solar. Un círculo de luz cálida iluminó el suelo de piedra. Iridia se sentó en silencio, sin atreverse a mirar demasiado a su alrededor. Él no le hablaba mucho. No le hacía preguntas. Le trajo agua. Le ofreció un trozo de pan comprimido. Y cuando ella intentó negarse, simplemente le dijo: «Te hará bien. No tienes que pagar nada por él». Esa frase fue un golpe inesperado. Iridia la repitió en su cabeza mientras masticaba lentamente. No tienes que pagar nada. Era una idea desconocida para ella. En su mundo, cada gesto tenía un precio. Cada mirada, una intención. Pero ahora, en ese santuario en ruinas, solo había pan duro, silencio, y un calor extraño en el pecho que no sabía identificar. Elías comenzó a preparar un pequeño fuego en un rincón más protegido. Mientras lo hacía, sacó de su mochila una caja metálica con símbolos humanos. Iridia lo observó, intrigada, aunque con cautela. ¿Eres un soldado?, preguntó, finalmente. Él negó con la cabeza sin mirarla. Fui técnico de reparación en una fragata. Ahora solo arreglo lo que aún tiene arreglo. Ella bajó la mirada hacia sus propias alas. Las sentía menos inflamadas, pero el dolor seguía allí, como un recordatorio constante de lo que había perdido. Elías notó su gesto y se acercó con una pequeña lámpara médica. ¿Puedo? Ella dudó. Luego asintió. Con movimientos lentos, él retiró la manta y expuso las alas rotas. Las luces violetas danzaban sobre los fragmentos de cristal viviente. Aún rotas, eran hermosas. Elías no dijo nada. No hizo ningún comentario. Solo pasó un líquido desinfectante sobre las heridas, colocó bandas adhesivas biocompatibles y se limitó a respirar en silencio. Iridia sintió algo inesperado. Su cuerpo tembló. No por miedo, sino por una emoción que creía extinguida. Cuidado. Cuando él terminó, ella habló de nuevo, sin mirarlo. Si estás esperando algo a cambio, lo entiendo. No tienes que fingir. Elías la miró entonces. Se le notaban las ojeras. El cansancio. Las cicatrices. No quiero nada, respondió, con esa voz suya, rasposa, honesta. Solo que recuerdes cómo se siente estar viva. Y que, si un día puedes, vueles por ti misma, no por nadie más. Iridia contuvo el aliento. Era como si cada palabra abriera una grieta nueva dentro de su alma. Palabras simples, pero pronunciadas con una fuerza que desarmaba. El fuego ya crepitaba. La luz acariciaba los muros con un parpadeo suave. Ella se recostó lentamente sobre una manta térmica que él había desplegado para ella. El silencio se instaló, pero ya no era incómodo. Era cálido. Como si ambos comprendieran que la presencia del otro bastaba por ahora. ¿Por qué me salvaste?, preguntó ella en un susurro. Elías se sentó cerca, observando las sombras proyectadas por el fuego. Porque te vi mirar al cielo. Iridia cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no temía quedarse dormida. Y mientras el viento arrullaba las ruinas, y los fantasmas del pasado se desvanecían en la oscuridad, ella entendió que había comenzado a sanar. No solo sus alas, sino aquello que dentro de ella había dejado de creer. El tiempo había perdido sentido entre las paredes agrietadas del santuario. Iridia no sabía cuántos días habían pasado desde que Elías la sacó de aquel infierno de mercado,
pero cada amanecer se sentía distinto. Su cuerpo ya no temblaba tanto. Las alas, aunque aún dolían, comenzaban a latir suavemente bajo la capa regenerativa que él aplicaba con paciencia cada noche. No hablaban mucho. No lo necesitaban. La rutina se había vuelto una especie de lenguaje secreto entre los dos. Elías salía al amanecer a buscar piezas, comida, a veces medicina. Siempre volvía, aunque con el rostro más cansado. Iridia, por su parte, exploraba el templo. Lo caminaba lentamente, como si quisiera absorber cada historia enterrada en la piedra. Allí, en el centro de la sala circular, había un antiguo mural borrado por el tiempo. A veces se quedaba horas mirándolo, como si esperara que las figuras grabadas despertaran de su letargo y le susurraran algo importante. Una noche, Elías regresó con una herida leve en la ceja. Iridia lo esperó sentada sobre una manta. Lo vio llegar con la chaqueta sucia y el ceño fruncido. Él no dijo nada. Tampoco intentó ocultar la sangre. Dejó las cosas en el suelo y se sentó. ¿Qué pasó? Me reconocieron en el nivel bajo, murmuró él, mientras se limpiaba con un paño. Hay gente buscando algo que no debería haber salido del mercado de esclavos. Y alguien se dio cuenta de que la llevé conmigo. Iridia sintió un nudo en el estómago. Si te atrapan, si te culpan por protegerme. Elías la miró por primera vez con rabia contenida. Pero no hacia ella. ¿Crees que me importa lo que me pase a mí? Lo que me da miedo es lo que pueden hacerte si te encuentran. Ella quiso decir algo, pero las palabras no salieron. En vez de eso, se acercó y le tomó la mano. Fue la primera vez que lo tocó sin necesidad. Solo por impulso. La piel de Elías era áspera, caliente. Sus dedos temblaban apenas. Él no se apartó. Y tampoco fingió indiferencia. La tensión en el aire se volvió espesa. Ninguno de los dos quería romperla. Pero tampoco sabían cómo sostenerla sin desbordarse. Era un abismo abierto entre dos seres que, sin buscarlo, habían comenzado a necesitarse. Podrías haberme vendido, dijo Iridia, con la voz más baja de lo habitual. Podrías haber ganado una fortuna con mis alas. O dejarme donde estaba. ¿Por qué arriesgarte? Elías cerró los ojos un segundo. Luego los abrió. En su mirada había cicatrices más profundas que las que llevaba en la piel. Porque yo también fui vendido una vez. No mi cuerpo. Mi dignidad. Mi voluntad. Fui parte de un escuadrón que obedecía órdenes sin preguntar. Arrastramos a niños, quemamos aldeas, cazamos desertores. Y un día, me miré en el reflejo de una nave, y ya no me reconocí. Iridia no esperaba eso. Nunca habría imaginado que aquel hombre, tan callado, tan recto, cargara con una sombra como esa. Entonces, ¿esto es redención? No, dijo él. Esto eres tú. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Más denso. Más íntimo. Y de algún modo, más honesto. Esa noche, Iridia no durmió en el rincón donde siempre se recostaba. Durmió a su lado. No se tocaron. No se dijeron nada más. Pero el solo hecho de compartir el calor, el espacio, la respiración entrelazada, bastaba. Al amanecer, sin embargo, todo cambió. Una explosión lejana sacudió la tierra. El templo vibró con fuerza. Iridia despertó sobresaltada. Elías ya estaba en pie, con su blaster viejo en la mano, los ojos fríos. Encontraron algo. Y se acercan. Ella se incorporó lentamente. Sentía las alas arder. No podía volar. No todavía. Pero sabía que estaban más cerca de lo que quería admitir. ¿Qué haremos? Elías la miró fijamente. Lo que haga falta. Y por primera vez, Iridia vio en él algo que no era solo compasión. Era furia. No hacia ella, sino hacia el mundo que la había roto. Y que ahora pretendía volver por sus pedazos. Las sombras se alargaban entre las columnas. Afuera, el sonido de motores comenzaba a invadir la quietud sagrada del templo. La calma había terminado. La caza apenas comenzaba. El rugido de los motores era como el latido de una bestia mecánica que se aproximaba sin prisa, segura de su presa. Desde la entrada semiderruida del templo, Elías observaba con los ojos entornados cómo las luces de las naves se reflejaban en la roca húmeda. Una columna de polvo comenzó a levantarse en la distancia. No eran exploradores. No eran comerciantes. Venían armados, y sabían lo que buscaban. Iridia lo sabía también. Se preparó en silencio,
ajustando la tela sobre sus alas con dedos que apenas disimulaban el temblor. Aún rotas, las sentía palpitar con fuerza. El miedo hacía eso. Recordaba cómo se sentía en las jaulas. El frío del metal. Las voces negociando sobre su cuerpo como si fuera mineral. Elías revisó su blaster de repetición. Un arma vieja, con más remiendos que piezas originales, pero aún capaz de perforar una armadura si se disparaba cerca. No tenía ilusiones. Estaban en desventaja. Solo contaban con el terreno y su determinación. Iridia se acercó a él sin decir nada. Le tocó el brazo. Elías la miró un segundo. Ella no necesitaba hablar. Él entendía. Una promesa silenciosa. Si caían, no lo harían arrodillados. Los intrusos aterrizaron cerca del templo, deslizándose con la precisión de una unidad de caza profesional. Salieron de sus naves envueltos en armaduras oscuras, escudos de frecuencia baja y rifles de pulso. Se movían con disciplina. El líder, un dractiano de mandíbula partida y ojos cibernéticos, dio la orden sin levantar la voz. La red comenzaba a cerrarse. Elías no esperó. Activó una de las minas de proximidad que había colocado días antes. Una explosión resonó cerca del muro oeste, lanzando rocas y cuerpos al aire. El caos fue inmediato. Iridia, oculta entre las columnas, contuvo la respiración. Elías se movía como un lobo, rápido y calculador. Disparó desde la altura, luego cambió de posición. Cada disparo era una decisión medida. No buscaba matar por rabia. Buscaba sobrevivir. Pero no bastaba. Los enemigos eran demasiados. Rodeaban el templo como sombras armadas. Algunos ya habían entrado. Uno de ellos la encontró. La apuntó. Iridia no gritó. No se movió. Solo lo miró a los ojos. Él no tuvo tiempo de disparar. Una ráfaga lo atravesó por la espalda. Cayó como un saco de carne sin nombre. Elías apareció desde un pasaje lateral, jadeando, con la sangre goteando de un corte en el abdomen. Sus ojos buscaron a Iridia. Ella corrió hacia él. El templo crujía. Gritos. Órdenes. Fuego. Todo se desmoronaba. Elías la empujó hacia la salida secreta, detrás del altar antiguo. Un pasaje que daba a un túnel que descendía entre raíces y piedra. Lo había descubierto semanas atrás, cuando aún buscaba refugio. Pero Iridia se detuvo. Él sangraba. Su piel estaba pálida. Había perdido mucha fuerza. Lo sabía. Elías intentó levantarse. Tropezó. No te detengas. Corre. No sin ti. Iridia. Ella no esperó más. Lo sostuvo como pudo, pasándole su brazo sobre los hombros. Su cuerpo flaco no podía con todo su peso, pero la voluntad era otra cosa. Lo arrastró por el túnel mientras el mundo sobre ellos ardía. Detrás, las explosiones sacudían la tierra. Avanzaron hasta que no pudieron más. Hasta que la piedra los envolvió como un manto frío. El eco de la guerra quedaba arriba, cada vez más lejano. En la oscuridad, ella lo recostó. Elías jadeaba. Lo siento, dijo él, con los dientes apretados. ¿Por qué? No es justo que me hayas salvado tú a mí. Ella lo miró fijamente. Me enseñaste que valgo más que mis alas. Ahora yo te enseño que tú vales más que tus heridas. Se quedaron así, respirando, vivos. El silencio volvió. Pero ya no era paz. Era el preludio de lo que vendría. Iridia sintió como algo nuevo despertaba en su interior. Algo que siempre había estado ahí, dormido, enterrado bajo el dolor. Una furia suave. Una certeza luminosa. Podían perseguirla. Podían romper sus alas. Pero ya no podían arrancarle lo que Elías le había devuelto. Y cuando saliera de ese túnel, ya no volvería a ser la misma. El túnel los había resguardado de la cacería, pero el silencio que siguió no fue paz. Era el eco de la cercanía entre dos seres que ya no podían fingir que eran extraños. Afuera, la guerra aún ardía. Pero allí dentro, donde las raíces se mezclaban con piedra y humedad, otra llama, más lenta y silenciosa, comenzaba a encenderse. Elías dormía, su cuerpo aún débil por la herida. La hemorragia se había detenido gracias al vendaje de emergencia, pero su piel estaba caliente, su respiración irregular. Iridia permanecía junto a él, sentada en la tierra húmeda, con las alas cubriéndolos a ambos como un escudo de cristal roto. No lloraba. No podía. Había derramado todas sus lágrimas años atrás, cuando entendió que su especie estaba condenada a desaparecer,
cuando vio cómo desmembraban a su hermana por piezas. Lo que sentía ahora no era tristeza. Era algo más profundo, más peligroso. Era amor. Y eso la aterraba. Elías se movió. Abrió los ojos lentamente. Los colores de sus pupilas parecían haberse oscurecido, como si el dolor hubiera absorbido parte de la luz en su interior. Cuando vio a Iridia tan cerca, la tocó, apenas con la yema de los dedos. «¿Estás bien?», murmuró, como una pregunta disfrazada de certeza. Ella asintió. «Estoy contigo. Eso basta». Elías intentó incorporarse, pero su cuerpo protestó. Ella lo detuvo, lo empujó de nuevo con suavidad hacia el suelo. «No tienes que demostrarme nada. Ya lo hiciste todo». Sus palabras flotaron entre ellos como una caricia invisible. Por un instante, solo se miraron. Sin preguntas. Sin máscaras. Dos seres marcados por la violencia, la traición y la pérdida. Dos almas que ya no sabían que era un hogar, pero que por alguna razón lo sentían allí, en la presencia del otro. Ella se inclinó despacio. Su rostro a centímetros del suyo. No fue un gesto impulsivo ni una necesidad física. Fue una entrega. Un ritual instintivo. El primer beso no fue perfecto. Fue torpe, húmedo, tembloroso. Pero fue real. Él no retrocedió. Ella no dudó. Sus labios se encontraron como lo hacen las manos de dos náufragos en medio del océano. No hubo prisas. No hubo dominio. Solo una lentitud que los consumía, que los fundía. Iridia se acostó junto a él, buscando su calor. Las alas cubrieron sus cuerpos con un brillo tenue. Elías deslizó la mano por su espalda, sintiendo la textura de su piel extraterrestre, la suavidad imposible de sus hombros, el temblor contenido en su respiración. Ella acarició su rostro, explorando cada cicatriz con ternura. Me preguntaba si alguna vez podría confiar en alguien. Si mi cuerpo era algo más que una transacción para los demás. Y ahora, no quiero entregarlo por obligación. Quiero dártelo porque lo siento mío otra vez. Elías cerró los ojos. Inspiró hondo. No tienes que darme nada, Iridia. Si esto es lo único que tenemos, ya lo vale todo. Ella se acurrucó contra él, su pierna entrelazada con la suya. El calor entre ellos crecía, como una tormenta que se aproxima lentamente, poderosa pero paciente. No había urgencia. No había miedo. Sus bocas se encontraron de nuevo. Esta vez con hambre. Las manos dejaron de ser tímidas. Los cuerpos se buscaron, se moldearon, se necesitaron. No eran dos especies distintas. No eran restos de mundos rotos. Eran fuego contenido demasiado tiempo. Los susurros se transformaron en jadeos. Las alas vibraban con cada roce. El cuerpo de Iridia temblaba contra el de él, mientras sus labios se deslizaban por su cuello, su clavícula, su pecho herido. Elías la rodeó con fuerza, sin dominarla, simplemente queriéndola cerca. Eran vulnerables. Eran intensos. Eran vivos. Después, cuando todo se apaciguó, permanecieron abrazados. Las respiraciones al unísono. El corazón latiendo como un tambor en su pecho. Iridia apoyó la frente sobre el torso de Elías. Su voz era un susurro apenas audible. No sé lo que viene. Pero si muero mañana, quiero que sepas que esta noche fue lo más real que he sentido en toda mi vida. Él deslizó sus dedos por su espalda, acariciando la base de sus alas. No vas a morir. No sin volar primero. Ella sonrió, por primera vez desde que abandonó su mundo natal. Y en medio de las ruinas subterráneas, mientras el universo arriba ardía en guerra, dos corazones se reparaban entre el polvo y la oscuridad. Afuera, se oía el sonido distante de cazadores organizándose. Las sombras aún no habían terminado con ellos. Pero ahora, estaban juntos. Y eso lo cambiaba todo. La tierra temblaba. A lo lejos, el zumbido de los motores aumentaba de intensidad, como si el cielo mismo quisiera abrirse y escupir el juicio final. Las naves descendían en formación, rodeando la zona con precisión militar. Eran más grandes, más numerosas. Habían seguido el rastro térmico, las interferencias, los ecos de los últimos disparos. Los cazadores venían por ella. Iridia emergió del túnel primero, sus alas plegadas bajo la luz tenue del amanecer. Elías la siguió, más lento, todavía con dolor en el costado, pero firme. Su mirada ya no era la de un técnico solitario. Era la de alguien que había encontrado algo por lo que luchar y por quien morir, si era necesario. No había tiempo para hablar. No había necesidad. Ya sabían.
Frente al antiguo santuario, el terreno abierto ofrecía poco refugio. Los escáneres enemigos ya los habrían localizado. La batalla era inevitable. Iridia se volvió hacia Elías. Se acercó, le tomó el rostro con ambas manos. El viento le agitaba el cabello, y sus alas, aunque aún no completamente sanas, brillaban con una intensidad distinta. No era el reflejo del sol. Era fuego propio. Cuando esto termine, le dijo, muy cerca de sus labios, si aún estoy viva, quiero volar. Pero no sola. Quiero que vengas conmigo. Allá donde nadie nos encuentre. Un planeta nuevo. Sin cadenas. Sin nombres antiguos. Elías sonrió, herido pero firme. Solo si tú me enseñas a mirar el cielo de nuevo. Ella lo besó. Rápido. Intenso. Y luego se giró hacia el horizonte. Las tropas enemigas aparecieron sobre la colina, uniformes oscuros, exoesqueletos blindados, rifles de plasma en alto. Entre ellos, el Dractiano que lideraba la cacería. Su mandíbula cibernética chispeaba. Su voz retumbó en altavoz, amenazante. Aelari. Humano. No tienen salida. Entréguense. El precio por la traición será rápido. Indoloro. Elías alzó su blaster. Iridia se colocó delante de él. Sus alas se desplegaron lentamente. No estaban completas. Algunas fracturas aún se notaban. Pero cuando se alzaron, el viento pareció cambiar. La luz matinal se reflejó en ellas como en un espejo celestial. Las tropas se detuvieron un segundo. El Dractiano no. Disparó primero. Elías reaccionó al instante. El rayo impactó a centímetros de donde estaban, levantando tierra y piedra. Iridia saltó hacia un costado. Elías rodó en dirección contraria. Los soldados comenzaron a avanzar en formación de pinza. Elías activó los explosivos improvisados que había escondido en el terreno semanas antes. Las detonaciones se alzaron como torbellinos de fuego. Las filas enemigas se rompieron. Algunos cayeron, otros retrocedieron. Iridia, desde una elevación de piedra, abrió los brazos. El viento era fuerte allí. Cerró los ojos un segundo. Recordó los días en los que volaba entre nubes de litir. Recordó los cantos de su madre. La sensación de ligereza. El sentido de ser. Y luego saltó. Sus alas se encendieron. No era vuelo perfecto. Era vuelo con cicatrices. Pero volaba. Giró en el aire, esquivando disparos, dejando rastros de luz violeta a su paso. Descendió sobre uno de los enemigos con velocidad brutal. Lo derribó, le arrebató el rifle, giró, disparó a otros dos. Su agilidad era otra vez suya. Nadie más la controlaba. Era libre. Elías, por su parte, había tomado posición detrás de una vieja estatua. Disparaba con precisión, cubriendo a Iridia cuando los enemigos se reagrupaban. Sus movimientos eran más lentos que antes, pero su puntería era mortal. Luchaban como uno solo. La batalla se alargó. Hasta que el Dractiano decidió bajar personalmente del transporte. Activó sus cuchillas de pulso, avanzó directo hacia Iridia. Ella lo vio venir. Aterrizó frente a él, con las alas abiertas. El aire a su alrededor vibraba con la energía que brotaba de su cuerpo. Él cargó contra ella. Ella no retrocedió. El primer golpe la rozó. El segundo, ella lo desvió con la base endurecida de sus alas. Y entonces, giró en el aire, se impulsó sobre una roca y lo embistió con toda la fuerza que le quedaba. Cayeron rodando. El Dractiano la sujetó del cuello. Iridia vio su reflejo en los ojos mecánicos del enemigo. No era la esclava que él recordaba. Era una diosa de guerra. Con su última fuerza, clavó el rifle enemigo roto en el respirador del Dractiano. El gas tóxico escapó silbando. Él intentó hablar, pero solo salió espuma negra. Cayó a sus pies. Las tropas restantes, al ver al líder muerto, comenzaron a retirarse. Uno por uno, sus naves encendieron motores. No venían por gloria. Venían por un pago. Sin su líder, no había por qué arriesgar la vida. Cuando todo acabó, el campo quedó en silencio. Elías caminó hacia Iridia. Sus pasos eran pesados, pero no caía. Tenía el rostro sucio, la herida abierta, pero los ojos llenos de algo que no había tenido desde hacía años. Paz. Iridia lo recibió entre sus brazos. Se abrazaron. No como sobrevivientes, sino como dos personas completas, después de haber perdido todo. Días después, se alejaron de Calverín 4 a bordo de una nave robada.
No dejaron rastros. Viajaron más allá de los mapas. A un planeta donde el cielo era rosado al atardecer y las montañas se curvaban como espinas dormidas. Construyeron un hogar. Pequeño, pero suyo. Y cada mañana, Iridia volaba. No porque necesitara escapar, sino porque, finalmente, podía hacerlo por placer. Y abajo, siempre la esperaba Elías, con una sonrisa cansada, el corazón latiendo por ella. No eran héroes. No eran perfectos. Pero por primera vez en sus vidas, eran libres. Y eso, para ellos, era felicidad.